Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase para la materia Análisis 1. Hoy estamos de vuelta con un anexo y vamos a continuar con la teoría de diferenciación. Vamos a retomar con lo que hicimos la clase pasada de diferenciación. Empezamos con algunas definiciones generales de funciones en espacios de dimensiones arbitrarias, Rn y Rk. Voy a repasar entonces un poco la notación y lo que teníamos hecho, y el objetivo final de esta serie de anexos de diferenciación es conseguir una demostración rigurosa y general de la regla de la cadena. Así entendemos cómo es para funciones arbitrarias. Esta teoría es muy útil después para otros contextos. Obviamente no es la teoría que ustedes van a usar para hacer las cuentas. Para hacer las cuentas con lo que estuvimos viendo en la clase está súper bien. Pero esto es lo que los matemáticos necesitamos para hacer las cuentas de manera rigurosa, ¿no? Que estén las cosas bien demostradas. Entonces voy a repasar un poco algunos conceptos y notaciones que vimos en el anexo anterior, en la primera parte del anexo de diferenciación. Entonces, un punto de Rn lo vamos a anotar con la letra X, ¿está bien? O sea, X va a ser un vectorcito que tiene coordenadas X1, Xn. ¿Sí? Y nosotros tenemos una función general, f, que está definida, digamos, de un conjunto U contenido en Rn y tiene valores en Rk. O sea, es una función vectorial. Por ejemplo, si n es 2 y k es 1, son funciones de dos variables como las que trabajamos todo el tiempo. Si n es 1 y k es 2 o 3, esto sería una función vectorial que llamábamos una curva. Entonces esto está generalizando esa noción. Entonces esta función f entonces va a tener k componentes. F de x es un vector de Rk, va a tener componentes f1 de x, fk de x. Esto es, esta función es f. Bueno, nosotros, ¿qué hicimos hasta ahora en la primera parte del anexo? Para dos vectores definimos el producto interno, definimos el módulo del vector y probamos la desigualdad de Cauchy-Schwarz y la desigualdad triangular. Entonces repasemos eso. Entonces tenemos repaso. ¿Sí? Tenemos que si hacemos x e y son dos vectores de Rn, entonces tenemos que x, producto escalar, y se define como la suma desde igual 1 hasta n de x y por y sub i. Tenemos que el módulo de un vector x es la raíz cuadrada de x producto escalar x, que es lo mismo que hacer la raíz cuadrada de la suma desde igual 1 hasta n de x y cuadrado. Eso tiene propiedades que ya hemos usado, no voy a repasarlas ahora, pero son las propiedades obvias como distributiva, etc. Y lo que sí probamos que es muy importante es la desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Qué dice la desigualdad de Cauchy-Schwarz? Dice que si yo hago el producto escalar de x por y miro el módulo de este número, esto es menor o igual que el módulo del vector x por el módulo del vector y. Esta es la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Esto va a ser útil, lo vamos a usar hoy en la clase. Muy bien, y por último, el teorema con el que finalizamos la clase pasada, que voy a repasar el enunciado. Teorema decía que cuando uno quiere analizar la continuidad de una función vectorial, de una función de k componentes, es equivalente que la función de Rn de Rk sea continua a que cada componente de la función sea continua. Eso es el último teorema que probamos en la primera parte del anexo. Entonces el teorema dice que f definida de u contenido en Rn a valores en Rk es continua en un punto x0 de u si y solo si fi, cada componente, es continua
en x0, y esto tiene que pasar para toda componente, desde 1 hasta k. Muy bien. Entonces, esto es más o menos la teoría de continuidad. Esa parte es razonablemente simple. Nosotros pudimos demostrar esto sin mayores dificultades. Y lo que quiero que veamos ahora, entonces, es la parte de diferenciabilidad. Entonces, empecemos con la noción de derivadas parciales. ¿Cómo se define una derivada parcial de una función de Rn en Rk? Bueno, lo que vamos a ver ahora es que para calcular derivadas parciales, como tengo muchas componentes, tengo una función distinta en cada componente, lo que voy a tener son más derivadas parciales. Voy a poder derivar cada componente respecto de cada variable existente. Entonces pongamos definición. Tenemos mi función f, definida de u, contenido en Rn a valores en Rk. F tiene componentes f1, fk. Entonces se define las derivadas parciales de f. Y ahora fíjense, tengo muchas derivadas porque puedo agarrar una fi cualquiera y esa fi derivarla respecto de alguna de las variables. Tiene n variables. Entonces, a esas derivadas las vamos a poner con la letra d sub j de fi. D sub j de fi en un punto x0, ¿esto qué es? Es la derivada de fi con respecto a xj, esto en el punto x sub 0. ¿Y esto cómo se define? Bueno, como definimos habitualmente todo, es el límite, cuando h tiende a 0, del cociente incremental. El cociente incremental de la función fi, de la iésima componente. Esto es fi en x0. Bueno, el incremento tengo que hacerlo en la variable j, en la variable xj. Entonces tengo que hacer más h por ej. ¿Quién es ej? Es el jésimo vector canónico. Entonces esto es menos fi de x0, todo dividido h. Bueno, ej es el vector entonces que tiene 0 en todas las coordenadas, menos un 1 en la coordenada jésima, el jésimo canónico. Es el jésimo vector canónico. Y obviamente estas derivadas parciales están bien definidas si ese límite existe. Entonces, esto es si el límite existe. Muy bien. Bueno, fíjense que esto de tener dos índices, I y J, I me está indicando qué componente de F estoy eligiendo. Va desde 1 hasta acá. Y J está diciéndome respecto de qué variable estoy derivando, que va desde 1 hasta n, ¿no? Entonces tenemos que I va desde 1 acá y J va desde 1 hasta n. Esto de alguna manera está induciendo, si yo tengo I y J, está induciendo que todas estas derivadas que tengo, que dependen de dos índices, se pueden arreglar en una matriz. A diferencia de cuando nosotros veíamos funciones comunes de dos variables, tenía dos derivadas, derivada respecto de y derivada respecto de x, nosotros las arreglábamos en un vector que era el vector gradiente. Bueno, ahora estas derivadas que tengo dos índices, un índice para indicar qué componente estoy derivando y otro índice para indicar respecto de qué variable estoy derivando, tengo dos índices, me está sugiriendo que las puedo arreglar de una matriz. Vamos a ver que esa matriz es muy relevante y que va a aparecer de manera central en la teoría. Pero por ahora vamos a poner la definición. Entonces vamos a llamar df en x0, esto es lo que se va a llamar la matriz diferencial, es la matriz que me puedo armar poniendo todas las derivadas parciales. ¿Esto qué es? Es una matriz. ¿Cómo la vamos a arreglar? Bueno, se hace así. En la primera fila pongo todas las derivadas parciales de la primer componente. En la segunda fila, todas las derivadas parciales de la segunda componente. Así siguiendo. Cada fila son las derivadas parciales de cada una de las componentes. Entonces acá viene d1 de f1 en x0. Después viene la derivada de f1 respecto de x2. Entonces es d2 de f1 en x0 hasta dn de f1 en x0.
Entonces, en la primera fila tenemos todas las derivadas de la primera componente. La segunda fila, las derivadas de la segunda componente. Entonces va d1 de f2 de x0, d2 de f2 de x0, de n de f2 en x0. Y seguimos así, y en la última fila van las derivadas de la késima componente. Entonces es d1 de fk de x0, d2 de fk en x0, de n de fk en x0. Bueno, a esta matriz se la llama matriz diferencial. Entonces esto se lo llama matriz diferencial. TF. Muy bien, fíjense esta matriz de cuánto por cuánto es. Esta matriz tiene tantas filas como variables tiene la función, y tantas columnas como variables tiene la función, y tantas filas como componentes. Entonces, tenemos que esta matriz de f de x0 es una matriz que tiene k filas por n columnas. Entonces es de k por n. ¿Sí? Entonces, si mi función f va de Rn en Rk, su matriz diferencial es de k por n. Ese es el tamaño de la matriz diferencial. Bueno, ¿cómo se relaciona esto con los objetos que conocimos hasta ahora? Si tengo una función que voy de R2 en R, ¿cómo se relaciona la matriz diferencial con lo que conocíamos ahora? Si tengo una curva, ¿cómo se relaciona la matriz diferencial con respecto a lo que conocíamos? Entonces vamos a ver esos ejemplos. Ejemplo. Entonces, supongamos que f ahora va de R3 en R, es decir, que f es una función que depende de x y z, pero tiene una sola componente, es una función real de tres variables. Entonces, ¿cómo calculo la diferencial de f? ¿Qué es la diferencial de f? Tengo que poner, como tengo una sola componente, voy a tener una única fila. ¿Sí? Entonces, esta es una matriz de una fila por tres columnas, porque tengo tres variables. ¿Y qué tengo que poner acá? Tengo que poner las derivadas parciales de f. Entonces va a ir la derivada de f respecto de x, después la derivada de f respecto de y por último la derivada de f respecto de z. Pero esto es exactamente lo que nosotros llamábamos el gradiente de f. Es decir, en el caso de función de dos variables o de tres variables, la matriz diferencial coincide con el gradiente. Bueno, ¿qué pasa ahora si tengo una función vectorial, una curva? Tengo ahora R, que va de R en R3, una curvita. O sea, R de t es de la forma x de t, y de t, z de t. Entonces, ¿cómo es la matriz diferencial de R? ¿Qué tengo ahora? Como tengo tres componentes, x, y z, voy a tener tres filas. Pero tengo una sola variable, entonces voy a tener una sola columna. Entonces tengo una matriz que va a ser como un vector paradito. Entonces en la primera componente va la derivada de x, x'. En la segunda fila va la derivada de y, que es y'. Y en la tercera fila tengo la derivada de z, que es z'. Y no tengo más columnas, ¿no? Porque hay una sola variable, que es t. Entonces, ¿qué es la diferencial de R? Es el vector derivado, nada más que en vez de está traspuesto, en vez de estar puesto como vector horizontal, como nosotros lo solíamos escribir, está puesto como vector vertical. Esto va a ser el R'. Formalmente sería el R' traspuesto, pero nosotros vamos a tener este abuso de notación donde los vectores pueden ser columna o fila de manera indistinguible para nosotros y van a estar acomodados de acuerdo para que la cuenta pueda darse bien. Es un abuso de notación, pero que ustedes ya están acostumbrados en álgebra del CBC, también se suele hacer así. Entonces la diferencial, cuando tenemos una curva, la diferencial de la curva coincide con el vector derivado de la curva. Veamos un tercer ejemplo, que es este ejemplo que vimos también en la clase pasada. Por un poco más interesante este ejemplo, que es el ejemplo de las coordenadas polares. En coordenadas polares,
nosotros tenemos que x es r cos theta y que y es r sin theta. Entonces, para este ejemplo, nosotros podemos pensar que acá esto me está definiendo una función f que depende de estas dos variables, de r y de θ. Entonces, ¿cómo se define esto? F de r θ es xy, pero x es r cos θ e y es r sin θ. O sea, esto es r cos θ, r sin θ. Esta función f, entonces, va de R2 en R2. ¿Cómo va a ser su matriz diferencial? Bueno, la matriz diferencial, entonces, va a ser una matriz de 2 por 2. 2 filas porque tengo 2 componentes y 2 columnas porque tengo 2 variables para derivar. Entonces, si yo quiero calcular la matriz diferencial de f, ¿esto cómo es? Esta matriz tengo que poner, en la primera fila van las derivadas de la primer componente, que es x. O sea, acá iría x sub r y x sub θ. Y en la segunda fila van las derivadas de la segunda componente, que es y. Acá iría y sub r e y sub θ. Bueno, calculemos esto. ¿Cómo es xr? xr es coseno θ. ¿Quién es x θ? Tengo que derivar x respecto de θ, me queda menos r sin θ. Y ahora tengo que calcular las derivadas de y. Y r es sin θ. Y cuando calculo y sub θ, la derivada de r seno θ me queda r por coseno θ. Entonces, en este caso tengo mi matriz diferencial, que es de 2 por 2. Vamos a ver más adelante que esta matriz diferencial tiene muchísimos usos. Muy bien, entonces tenemos eso respecto de los ejemplos. Vamos a ver entonces ahora la definición de diferenciabilidad. ¿Cuál era el significado de ser diferenciable para una función de 2 variables a valores reales? Era que tengo un plano tangente. Es decir, que si yo a mi función f le resto el plano tangente, el error que cometo, aproximo a mi función por el plano tangente, el error que cometo es muy pequeño. Ahora no tiene sentido, cuando tengo una función de R2 en R2, por ejemplo, no tengo una interpretación gráfica, no puedo hacer el gráfico de esa función y tengo un plano tangente, no puedo verlo de esa manera. ¿Qué es lo que reemplaza al plano tangente? Entonces, vamos a ver que ahí el rol que juega la matriz diferencial. Entonces, definición. Definición. Entonces, una función f de u contenido en Rn a valores en Rk se dice diferenciable en algún punto x0 de su dominio. ¿Sí? Sí. Bueno, tienen que existir todas sus derivadas parciales. ¿Sí? Existen sus derivadas parciales. Y, bueno, a lo que hacíamos nosotros es que f se aproxima por su plano tangente más el error. Bueno, ¿qué juega el rol del plano tangente acá? Entonces lo que tiene que pasar es que f de x sea igual a f de x0 más la matriz diferencial de f en x0 por x menos x0 más, bueno, el error. El error lo vamos a anotar de esta manera como epsilon sub f en x, x0. ¿Está bien? Esto así por sí solo no es decir nada porque cualquier cosa es cualquier cosa más error, ¿no? Esto, lo único que está diciendo esta expresión que acabo de escribir es la definición del error, la definición de qué es epsilon f, porque paso restando qué es epsilon f, es f menos lo que escribí del otro lado. Entonces, para decir diferenciabilidad no tiene sentido solo escribir eso, sino lo que va a hacer que sea diferenciable es las propiedades que verifica este error, este epsilon sub f. ¿Sí? Entonces, cuando calculamos el límite, cuando x tiende a x0 de epsilon sub f de x, x0 dividido módulo de x menos x0, este límite es 0. Es decir,
el error que cometo es muy pequeño, es despreciable respecto de qué tan cerca está x de x0. También es como que lo puedo tirar. Algunas pequeñas observaciones. Observen que para que este producto de la matriz diferencial por el x menos x0 se pueda realizar, ¿sí? Vamos a ver qué tiene que pasar. Bueno, esta matriz que está acá es de K por N, ¿está bien? K filas por N columnas. Este vector es de Rn, este es un vector que está en Rn. Ahora, ¿cómo multiplico acá? Para poder que este producto tenga sentido, este vector de Rn lo tengo que pensar como un vector columna, como un vector paradito. Si no, no se puede multiplicar. Entonces, si uno quiere, lo que tengo que hacer acá en realidad es transponer este vector, tengo que ponerlo como columna, tengo que pensar como un vector de n por 1. ¿Sí? No voy a escribir, porque no sobrecargar la notación, como el traspuesto no tiene mucho sentido. Esto lo hacían también en el CBC, ponían una matriz A por X y se entendía que el vector X tenía que estar como columna, acá lo mismo. Y cuando realizan este producto, cuando realizan el producto de esta matriz con este vector, entonces queda un vector que es columnita ahora, que es de columnita de RK, es de K por 1, K filas por una columna. Pero F, nosotros habíamos pensado que era un vector horizontal. Bueno, lo que hay que hacer es este vector columnita volver a ponerlo horizontal. Estamos haciendo de vuelta este abuso de notación que no voy a poner vector, se mira como fila o como columna, de acuerdo a lo que convenga. Esa convención la vamos a usar siempre, si no la notación queda bastante insoportable. También tengo que estar poniendo todo el tiempo los traspuestos y es muy molesto. Entonces, hecha esa salvedad, se entiende acá. Esta es la definición de diferenciabilidad. Entonces, ¿qué es ser diferenciable? Que yo tengo una aproximación lineal. A mi función la puedo aproximar, ahora, no por un plano tangente, sino por una función lineal. La función lineal es la que viene dada por la matriz diferencial. Ese es el rol de la matriz diferencial. Y el error que cometo, ese epsilon sub f, es despreciable respecto de x menos x0. Es de un orden de magnitud más chico. Muy bien. Bueno, les quiero dejar ahora un pequeño ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Supongamos que existe una matriz A de K por N, o sea, las mismas dimensiones que la matriz diferencial, con la propiedad tal que, si yo tomo mi función f de x y le resto, ¿qué le voy a restar? Le voy a restar exactamente lo que tenía acá como su aproximación diferencial, que es f de x0, nada más que en vez de poner la matriz diferencial, voy a usar como matriz la matriz A. ¿Está bien? Entonces le resto f de x0 menos A por x menos x0. Acá de vuelta, ¿no? En este producto estoy pensando que este vector x menos x0 está como columna. Cuando hago el producto de A por ese vector columna me queda un vector de k dimensiones, pero columna, y lo tengo que volver a pensar horizontal para poder hacer la cuenta, ¿no? Entonces hago esta cuenta. A esto lo divido por módulo de x menos x0. Y resulta que esto tiende a 0 cuando x tiende a x0. Es decir, esta sería exactamente la misma definición que teníamos acá del error, nada más que en vez de, ¿sí? La misma definición que tenemos del error, nada más que en vez de poner la matriz diferencial de f, estoy poniendo esta nueva matriz A. Y resulta que el error tiene la misma propiedad, eso va a 0, cuando es dividido por x menos x0. Bueno, lo que tienen que probar ustedes es que entonces esta matriz A es exactamente la diferencial de f en x0 y f es diferenciable. Bueno, este es el ejercicio que les planteo. Piensen que si les planteo un ejercicio es porque no es muy difícil, ¿está bien? Si fuera un ejercicio difícil no se los dejaría, lo haría yo. Pero entiendo que esto, como no estamos acostumbrados o no están acostumbrados a trabajar con este grado de abstracción y de generalidad, les puede ser complejo de escribir, se pueden marear. Lo que les planteo es para tratar de entender este ejercicio,
que lo traten de hacer primero en el caso en que k y n los dos es 1, es decir, una función de una variable como las del CBC. En ese caso, esta matriz A es una matriz A de 1 por 1, se hace un numerito. Bueno, tratan de ver que en ese caso A sería la matriz diferencial en el caso de 1 por 1 es la derivada. Bueno, vean si les sale en ese caso. Si les sale en ese caso, después pasen al caso de que f sea una función de dos variables, de x y, que la matriz diferencial ahí es el gradiente, y vean que si ponen como A un vectorcito, el único vector posible es el gradiente, y después sí van a poder pasar al ejercicio con toda su generalidad. Si tienen dificultades, consulten con sus docentes. Pero es un ejercicio que es perfectamente asible. Es decir, la única matriz que tiene chance de darme la aproximación dada por la diferenciabilidad es la matriz diferencial. Eso es lo que está diciendo este ejercicio. Bueno, vamos a empezar primero un primer lema que es muy sencillo, que es una generalización de algo que ya sabíamos, que toda función, si es diferenciable, automáticamente resulta continua. Este lema, su demostración también es muy simple y no lo voy a demostrar ahora porque más adelante voy a ver un lema un poco más general que va a dar como consecuencia la continuidad, pero ahora lo vamos a usar. Entonces tenemos este lema. Entonces si f es diferenciable en un punto x sub 0, entonces f es continua en x0. La demostración de esto es inmediata, se las voy a dejar a ustedes que la chequeen, pero fíjense simplemente, si miran acá la definición de diferenciabilidad, ¿qué tendrían que hacer ustedes para demostrar esto? Tienen que ver qué pasa con el límite de f de x cuando x tiende a x0. Pero si miramos en esta igualdad, esto es f de x0, que está fijo, acá tengo x menos x0 que tiende a 0, esto es una matriz, algo que está fijo, entonces todo este término se iría a 0. Y por último tenemos el término del épsilon. Pero el épsilon yo sé que es más chico que x menos x0, entonces también esto tiende a 0. Entonces cuando x tiende a 0, lo que me queda del lado derecho es simplemente f de x0, esa es la definición de continuidad. Entonces realmente es algo muy sencillo, es exactamente igual que como lo probamos en el caso de funciones de dos variables o de tres variables, así que no van a tener ninguna dificultad en hacerlo. Entonces tenemos este primer lemita que diferenciabilidad implica continuidad. Bueno, lo que quiero que veamos ahora es lo siguiente. Nosotros cuando queremos chequear que una cierta función es diferenciable, en general vimos al principio que cuando uno quiere hacerlo por definición, para funciones, pensemos en funciones de R2 o de R3, es muy complicado, porque uno tiene que calcular las derivadas parciales, después de calcular las derivadas parciales tiene que armarse el candidato a plano tangente, y después tiene que armar ese límite feo y probar que ese límite es 0, etc. Ahora con funciones de más variables es mucho más plomo todavía. Entonces funciones de n variables que a RK es muy complicado. Yo quiero un criterio que me diga, bueno, esta función pueda chequear rápidamente si va a ser diferenciable o no. Para funciones de 2 y 3 variables, nosotros tenemos un criterio, sí, que dice que si la función es de clase C1, entonces automáticamente es diferenciable. Bueno, ¿valdrá algo similar para estas funciones generales? Bueno, la respuesta es que sí, y eso va a ser lo que vamos a ver ahora. Vamos a probar primero un pequeño lema que dice que una función es diferenciable si, solo si, cada una de sus componentes resulta ser diferenciable. Y como consecuencia vamos a tener que C1 implica diferenciable. Entonces empecemos con el primer lema. Lema. Entonces de vuelta tengo que mi función f de x es f1 de x hasta fk de x. Tenemos mis k componentes. Entonces, esta función es diferenciable en x0 si y solo si cada función fi es diferenciable en x0 para todo i desde 1 hasta k. Entonces una función es diferenciable si solo si sus componentes es diferenciable. Bueno, vamos a ver que la prueba de esto es realmente muy sencilla, vamos a hacerla. Entonces,
¿Cómo hacemos para escribir esta demostración? Bueno, uno hace la siguiente observación. A mi función f de x, esto yo sé que va a ser igual a lo que vale f en x0 más la matriz diferencial de f en x0 por x menos x0 más el error epsilon sub f de x, x0. Muy bien. Ahora, en esta igualdad es una igualdad de vectores, ¿no? Porque f de x es un vector de RK y lo que está del otro lado es un vector de RK. Entonces, ¿cuántos dos vectores son iguales? Dos vectores son iguales si, solo si son iguales componente a componente. Entonces, esta igualdad ocurre si, solamente si, miro la primera componente. La primera componente de f es f1 de x. La primera componente de f de x0 va a ser f1 de x0. Más. Bueno, ¿qué es la primera componente de este producto? De la diferencial de f en x0 por x menos x0. Y ahí quiero hacer un pequeño paréntesis. Vamos acá abajo. Vamos a hacer acá una observación que nos va a venir muy bien. ¿Cómo calculo la primera componente de un producto de una matriz con un vector? Bueno, vamos a ver eso. Entonces, si tenemos una matriz en general, tengo una matriz A, que es una matriz de R de K por N. Entonces, esta matriz A es una matriz que tiene numeritos. Acá tenemos el A11 hasta el A1N. Acá viene el A21 hasta el A2N. Y acá finalmente viene el AK1 hasta el AKN. Esta es mi matriz. A cada una de las filas de esta matriz vamos a llamar A sub i a la fila iésima de la matriz. ¿Quién es A sub i? La fila iésima va a ser el AI1 hasta el AIN. Cada fila de la matriz es a su vez un vector de Rn. Entonces observemos que con esta notación a la matriz A es simplemente una matriz que tenemos primero la 1, después el A2 y después el AK. Tenemos K filas. Entonces, ¿qué pasa con esta notación si yo quiero hacer ahora A por X? ¿Cómo se calcula esto? Bueno, esto es agarrar la matriz, A1, A2, AK, por el vector X, que es un vector filita, ¿no? Estamos pensando que es un vector filita el vector X. Bueno, ¿y cómo se hace este producto? Este producto se agarra la fila A1 y se multiplica por el vector X, que eso es exactamente hacer el producto escalar, ¿no? Entonces, acá en la primer lugar voy a tener el A1, producto escalar X. ¿Qué pasa ahora? Para la siguiente posición, tengo que agarrar el A2 por X. Entonces esto va a ser A2, producto escalar X. Y así siguiendo, en general, el AK, acá voy a tener AK, producto escalar X. Entonces, ¿qué es hacer el producto de matrices A por X? Es el vector que me formo, siendo el producto escalar entre las filas de la matriz y el vectorcito X. Y así hago el producto. Entonces, ¿qué va en el primer lugar de acá? Tengo que poner lo que va en la primera fila de la matriz diferencial, producto escalar X, X menos X0. ¿Pero qué va en la primera fila de la matriz diferencial? La primera fila de la matriz diferencial van las derivadas de la primera función componente, de F1. Entonces, si ustedes tienen ahora la matriz diferencial de F en X0, ¿esto qué es? Acá tenemos que poner D1 de F1, dn de F1, y acá es D1 de FK, dn de FK. ¿Y esto qué sería? ¿Qué es la primera fila? Son todas las derivadas de F1. Todas las derivadas de F1 es simplemente el gradiente de F1, todo en X0. Y acá dividí el gradiente de FK en X0. Entonces la matriz diferencial es la matriz que en cada fila tiene los gradientes de las funciones componente. Entonces si acá, con todo lo que hicimos, ¿qué viene en la primera coordenada de este vector?
lo que va acá es el gradiente de f1 en x0, producto escalar, x menos x0, más, bueno, y lo que falta, eso es exactamente el epsilon de f1 en x como x0. Y acá si seguimos, esto sería fk en x, va a ser igual a fk en x0, más el gradiente de fk en x0, producto escalar x menos x0, más el epsilon de fk x como x0. Entonces acá tenemos escribir la igualdad que define el epsilon f de la función general, es lo mismo que escribir k igualdades con los epsilon f1, epsilon f2, epsilon fk. ¿Qué queremos probar nosotros? Que f es diferenciable si solo si cada componente es diferenciable. Bueno, es decir, yo quiero ver que epsilon f dividido x menos x0 va a 0, si solo si los epsilon fi dividido x menos x0 va a 0. Pero entonces si sigo acá, vamos a hacer acá una liñita. Acá hago una liñita y continuamos. Entonces, lo que tenemos es que epsilon f x, x0 dividido módulo de x menos x0, esto va a ser igual al vector, que sería epsilon f1 x, x0 dividido módulo de x menos x0, coma, epsilon f2 x, x0 dividido módulo de x menos x0, coma, epsilon fk x, x0 dividido módulo de x menos x0. Esto es lo que concluimos. Y ahora, ¿cuándo un vector tiende a 0? Un vector tiende a 0 si, solo si, todas sus componentes tienden a 0. Entonces luego, el límite, cuando x tiende a x0, de epsilon f, x, x0, dividido módulo de x menos x0 es igual a 0, esto ocurre si, solo si, cada componente del vector tiende a 0. Eso es que el límite, cuando x tiende a x0, de epsilon fi, x, x0, dividido módulo de x menos x0 es igual a 0 para todo y desde 1 hasta acá. Bueno, y eso es exactamente lo que queríamos, porque que el primer límite sea 0 es que f sea diferenciable, y que los siguientes límites sean 0 es que cada fi es diferenciable. Esto es exactamente lo que queríamos demostrar. Entonces, ¿cómo queríamos ver? ¿Cómo queríamos demostrar? Ponemos el cuadradito de fin de prueba. Muy bien. Y vamos ahora, para terminar la clase, a ver cómo esto nos da el criterio que queríamos. Que ¿cómo determino yo un criterio fácil para ver si una función es diferenciable? Es ver que sea de clase C1. Entonces, corolario. Si f es de clase C1, es decir, la derivada j de fi es continua en x0 para todo i desde 1 hasta k y para todo j desde 1 hasta n, si todas las derivadas parciales son continuas, entonces f es diferenciable en x0. Acá me quedo muy mal, diferenciable en x0. Muy bien. ¿Por qué podemos saber esto? ¿Cómo hacemos esto? Ya, porque digo que es un corolario, ya prácticamente lo tenemos. Demostración. Bueno, f es diferenciable, si f es de clase C1, cada derivada parcial es continua. Y nosotros ya probamos que cuando tenemos una función escalar, lo hicimos para 2 variables o 3 variables, pero ahí sí que no cambia absolutamente nada para n variables, cuando la función es escalar. Entonces, si es de clase C1, cada fi es diferenciable.
Pero si cada fi es diferenciable, lo que acabamos de probar es que entonces f es diferenciable. Entonces, como fi es de clase C1 para todo i desde 1 hasta acá, entonces fi resulta diferenciable para todo i desde 1 hasta acá. Pero entonces f es diferenciable por el teorema de recién. Muy bien. Bueno, con esto ya terminamos esta clase de hoy y nos queda entonces un último anexo para terminar con la teoría de diferenciación. Nos vemos en el próximo.